que es su persona. Es bien importante para el ser humano que conozca a Dios. ¿Por qué nosotros podemos conocer a Dios? Por el simple hecho que Él se nos revela a nosotros en las Escrituras, tal como Él es. Él muestra su voluntad. Y yo sé que es complejo para nuestra mente finita llegar a conocer todos los misterios que encierra la persona de Dios. Pero lo que no podemos decir es que no hay revelación de Él. Sí la hay. Las Escrituras están llenas de la revelación de Dios. Es más, la actitud que nosotros debemos de tener frente a cualquier estudio de la Biblia, inclusive los libros que son aún así más difíciles, es qué atributo de Dios se está mostrando a través de este pasaje. Por ejemplo, podemos tornarnos a los profetas menores, y en esos profetas menores vemos cuánto juicio, cuánta guerra, cuánta cosa está sucediendo a través de la boca de los profetas. Pero ¿qué me está revelando a mí? Me está revelando a mí la cara de Dios, donde Él está mostrando su justicia y que sus juicios son rectos. Entonces siempre, en todas las Escrituras, Dios va a revelar algo de su ser a nosotros. Y es lo que nosotros como estudiantes serios de la Biblia tenemos que estar alerta. Tenemos que estar siempre viendo qué es lo que el Señor me quiere enseñar acerca de Él. Eso es lo que lo hace, lo que es ser teología, lo que es la doctrina de Dios. Podemos estudiar a Dios porque Él se revela a nosotros. Y basta que es bien importante el estudio de Dios, porque a medida que vamos estudiándolo, nos volvemos mejores adoradores de Él. Mejora nuestra relación con Él, nuestra comunión con Dios. Se va ampliando nuestra mente, nos va dejando asombrados. En fin, son un montón de beneficios que tenemos cuando estudiamos la doctrina de Dios. Y es lo que se propone hacer esta serie. Hace 2 semanas, más bien, estuvimos estudiando 2 aspectos bien importantes acerca de Dios, las cuales tenemos que tener con firmeza. Número 1 fue su personalidad. ¿Recuerdan? La personalidad de Dios y la espiritualidad de Dios. O sea, ver a Dios como una persona y también como espíritu que es. Cuando hablamos de Dios como una persona, estamos mencionando características en Dios, las cuales las compartimos nosotros. Eso es lo que me hace a mí ser una persona. Es más, esa es la parte que hay en mí, que es esa imagen de Dios. Yo soy una persona porque Dios es persona. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me hace a mí ser una persona? Bueno, mi inteligencia, mi voluntad y mi emoción. Esas son las 3 características de una persona. Cuando hablamos de inteligencia, estamos mencionando conciencia propia. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de determinación propia. Y de emoción, conciencia moral. Para nosotros no nos es difícil saber esto porque es algo que compartimos nosotros. ¿Sí? Yo soy una persona, entonces yo tengo que entender que así es Dios. Dios es un ser personal. La diferencia conmigo es que el ser humano tiene límite con su personalidad. Pero Dios en su personalidad es infinito. Es omnímodo. O sea, no podemos ponerle límite. Por ejemplo, si tomamos inteligencia, Dios es el único que tiene perfecta conciencia de sí mismo. O sea, es la única personalidad perfecta. Él es omnisciente, o sea, Él lo sabe todo. Nosotros tenemos inteligencia. Yo mencionaba en esa clase que la inteligencia nuestra nos da para conocer lo que pasó en el pasado y lo que estamos viviendo en el momento. Hoy, en este mismo momento. Pero ahí donde está el límite de mi personalidad. Yo no conozco lo que va a suceder en el próximo minuto. En el próximo minuto yo no sé lo que va a suceder. Entonces, eso sí pertenece a Dios. En eso Él es completo. Determinación propia. Nosotros tenemos voluntad en hacer las cosas, porque así Dios nos creó, mas sin embargo no es una voluntad suprema y soberana como la que ejerce Dios. Por ejemplo, ¿puede alguno de nosotros añadirse días de vida? ¿Quitarse?
¿Quitarse? Sí. Tírese delante de una raspa para que usted vea si no se quita la vida. Quitarse, usted sí se puede quitar la vida. ¿Ok? Ya sabemos que es suicidio y que es condenado, pero usted puede quitarse la vida. Pero es ahí donde está la diferencia con Dios. Nadie se puede añadir un día. Es más, ni un minuto nadie puede añadirse de vida. Pero entonces eso pertenece a la voluntad de Dios. Entonces, como ustedes ven, en toda fase, nosotros fuimos personas creadas a la personalidad de Dios. Y si tomamos la emoción, que es la conciencia moral, ¿okay? Sentimos amor, sentimos odio, sentimos enojo, sentimos ira. Y todos esos sentimientos que hay en nosotros son sentimientos porque también están en Dios. Dice, ay, pero yo no sabía que Dios se iraba y se enojaba. Usted no sabía, lea la Biblia para que usted vea cómo Dios se enoja y también le da ira. Fuego consumidor dice que Él es. Lo único que Él, en su ira, es justo. Y nosotros, nuestra ira a veces es caprichosa o es injusta, porque estamos completamente limitados. Entonces, en todos esos aspectos vimos que Dios es una persona. Pero estuvimos estudiando también que Dios es espíritu. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de que en su ser, en su esencia, Él es así. O sea que no hay elemento material alguno en su ser. Dios no tiene un cuerpo físico visible. O sea, yo les decía, tenemos que quitarnos de nuestra imaginación, como muchos piensan que Dios es un anciano así de día, con una barba que le llega hasta el piso, con el pelo largo, blanco, con una bata blanca. Todas esas ideas que nosotros podamos tener de Dios no son correctas. Él no tiene un cuerpo físico visible como el que tenemos nosotros. ¿Ok? O sea que Él no depende en lo absoluto de lo material. Si Dios tuviera un cuerpo físico visible, entonces Él estuviera dependiendo de la materia. Y Dios no depende de nada, porque Él creó la materia. Antes que la materia, que puede tener cualquier figura física, fuera creada, ya Dios era. Ya Dios era. Entonces, Él es un ser espiritual, así nos lo enseña la Biblia en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, de esa clase, yo le agradezco mucho a nuestra hermana Rosa, porque ella presentó algunos versículos muy interesantes que me llevaron a mí a elaborar un estudio bíblico, y es lo que yo les presento en esta noche. Tratar de ver, más bien relacionar o reconciliar partes en la Biblia donde parecieran contradictorias, pero esa es la importancia de estudiar para ver que no lo son, y que la Biblia encierra muchos misterios que a la hora de yo no entenderlo, yo no puedo decir que Dios es un Dios de confusión, porque dice la Biblia que Él es un Dios de orden. ¿Okay? Más bien los límites están en mí. Soy yo el que no entiendo, soy yo el que no comprende una idea. Pero el primer versículo que nuestra hermana Rosa presentó está en Éxodos 24, del 9 al 11, y lo vamos a tratar de reconciliar con Éxodos 33, 20. Éxodos 24, los versículos del 9 al 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, fíjense, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, perdón, hasta el 11, dijimos del 9 al 11. O sea, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron.
2 veces se encuentra la frase, vieron a Dios. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué dice Éxodo 33:20 sin desmarcar este pasaje. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vemos aquí 2 pasajes contradictorios. ¿Okay? Ahora vamos a buscar otro. Primera de Timoteo 6:16. Uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:16. Fíjense, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, esos son los temas que encontramos en la Biblia que necesitan aclaración. O sea, no es que Dios los ha dejado ahí para que nosotros nos rompamos la cabeza tratando de arreglar todo el asunto ni de responder estas preguntas. Hay que tratar de explicar y entender estos versículos a la luz de lo que Dios es. No tanto de cuánta capacidad hay en su mente para poder descifrar estos enigmas, sino cómo Dios es. ¿Y qué acabamos de decir en Juan 5:24? Dios es espíritu. Eso es lo que yo tengo que tener en mi mente. Y un espíritu que no puede estar controlado por lo material es invisible. El espíritu es invisible. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede hacerme una figura de su espíritu. ¿Tiene este espíritu? ¿Tiene espíritu usted? La prueba más grande de que usted tiene espíritu es en un cadáver. En un cadáver, ahí está toda la figura física. Toda la figura, con todos sus órganos y todas sus cosas. ¿Por qué no tiene vida? Porque le falta algo. Le falta el alma. Le falta el espíritu. ¿Okay? Ese espíritu abandonó ese cuerpo. ¿Se puede ver ese espíritu? Entonces, ¿por qué tenemos que decir nosotros? Si Dios dice, yo soy espíritu, y creé al hombre en espíritu, a mi imagen, que Dios tiene una figura. Dios no tiene figura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Éxodos 24, del 9 al 11, cuando por 2 veces dice, vieron a Dios? Fíjense, según el comentario de Matthew Henry, él dice que de alguna manera vieron al Dios de Israel. O sea, que tuvieron cierta vislumbre de su gloria en luz y fuego. O sea, que no vieron ninguna imagen o semejanza de él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Sobre esto, también la Septuaginta, ustedes saben que es la traducción de la Biblia en hebreo al griego, dice que lo que vieron dice la Septuaginta que vieron el lugar donde el Dios de Israel estaba. Algo que les indicó la presencia de Dios, pero no su semejanza. Y lo que me ayuda a apoyar a mí, o sea, lo que ellos vieron fue una manifestación de Dios. Pero la manifestación no es que así es Dios. No podemos decir Dios es así por lo que Él se manifestó, por lo que vieron mis ojos. ¿Okay? O sea, que lo que hubo fue una manifestación de Dios, algo que les dio a ellos la certidumbre de que ahí estaba Dios. Y más bien, fíjense que lo que ellos detallan es lo que está debajo, dice, más bien como el piso, el baldosado. Es lo que ellos describen, que lo describen con detalle. Dice que se parecía al zafiro, que es más bien siempre el color del cielo sereno. Y eso fue lo que ellos
ellos vieron algo, una manifestación gloriosa, sobrenatural, pero lo que describen con detalle es el piso. Dice que no nos dan detalles de una figura. Entonces, ¿cómo usted va a ver algo? ¿Okay? Si lo ve, va a detallar el piso y no va a detallar a la persona. Ok, yo siempre digo, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Digo, a ver, yo no creo que nadie se recuerde de la ropa que yo me puse el domingo pasado. Así que si me pongo el mismo pantalón, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta porque nadie se fija en eso. Si así es el pantalón menos los zapatos, ¿quién se va a dar cuenta quién mira los zapatos? Y si yo voy a entrar ahora y voy a detallar este cuarto, porque así es la vista del ser humano. Nosotros siempre, primero lo que tenemos frente a frente. Si yo voy a entrar aquí y voy a describir este lugar, mis ojos lo primero que van es a detallar quizás los letreros, el reloj, lo que está a mi vista. ¿Okay? Lo último sería el piso. Porque es que el ser humano está acostumbrado a eso, está acostumbrado a mirar así y no se da cuenta. Entonces, ¿cómo esta gente ven algo, van a describir el piso y no van a describir la figura de lo que se manifestó? ¿Usted sabe por qué no lo describen? Porque no había figura. No había una figura. Lo que había era una manifestación de Dios. O sea que el objeto que vieron no era algo que ellos podían hacerse ni una copia, ni una pintura, ni una escultura. O sea, no pudieron describirlo figurativamente. Pero lo que vieron fue suficiente para quedar satisfechos y seguros de que Dios sí estaba en medio de ellos. Ejemplo, Dios se manifestó en muchas maneras al pueblo de Israel, en muchas maneras. Manifestaciones que hoy día no ocurren precisamente por tener a Cristo, la máxima revelación de Dios, y por tener las Escrituras. Pero estamos hablando de tiempos donde ni Cristo había venido, ni todavía tenían las Escrituras en la mano, y Dios hizo muchas manifestaciones de su presencia. ¿Cómo se manifestó Dios ante Moisés? En una zarza que ardía y no se consumía. O sea, ahora yo puedo decir, Dios es una zarza. No. Pero sí estaba Dios ahí. Moisés estaba seguro que Dios estaba ahí, pero no es que Dios sea una zarza ardiente o un árbol ardiente. Esa es la misma idea de lo que encontramos aquí en Éxodo 24, del 9 al 11. Lo que vieron al pie de su gloria, como pedestal, fue un embolsado de zafiro, color del cielo, cuando estaba sereno. Y en la Biblia siempre se ha usado el zafiro para símbolo del cielo. Quiere decir que debemos convencernos que nuestras concepciones de Dios están muy, pero muy por debajo de Él. Cuando usa aquí también la frase comieron y bebieron, que eso no quiere decir que fue con Dios. Comieron y bebieron los 74 personas que estaban allí. ¿Okay? Comieron del sacrificio que había servido para la ratificación del pacto, tras haber disfrutado de la comunión con Dios y de estar cerca a morir. Sin embargo, Dios no los mató. ¿Okay? Quiere decir que en otras ocasiones Dios se ha manifestado, ¿pueden mencionar algunas formas? Nube. Dios se manifestó una vez en la nube. Cuando abrió el mar rojo, sí. Okay. En la nube, en una columna de fuego y humo. En el arco iris. Okay. Entonces, nosotros no podemos decir, Dios es una nube. Y comenzar a adorar una nube, porque pensamos que Dios es así. O sea, lo que hay que ver es que si el ser humano necesita precisamente algo invisible, visible, del invisible, ¿okay? Entonces Dios usa algo que podamos relacionar nosotros y darnos cuenta. Fíjate, lo que Él siempre usa para manifestarse es algo simbólico. Porque la nube, ¿de qué servía? Para Sombra.
Para protegerlos del sol. Para protegerles del sol en medio del desierto. Y el fuego para alumbrarlos en la noche. El fuego, porque fíjate, en un desierto, ustedes saben muy bien que de día es bien caliente y de noche es muy frío. Entonces, las manifestaciones que Dios usó fue símbolo, pero están simbolizando lo que Él es en esencia. Que Dios es sustentador y proveedor y protector de su pueblo. ¿Okay? Entonces, en la nube, Él está protegiendo al pueblo, y en la columna de fuego, Él no solamente le está guiando luz, pero le está dando el calor que ellos necesitan. ¿Hermano? Antonio, entre los versículos que yo le di números 12. Sí, pero no hemos llegado ahí. No, yo le di Usted me dio números 12, 8. 12, 7, ¿no? 12, sí, yo apunté 8, pero Es el 7. todavía no hemos llegado ahí. Pero es bien interesante lo que podemos aprender, porque Dios se automanifiesta al hombre utilizando elementos visibles, pero no es que Dios tenga materia en su ser. Repito, porque la materia controla y limita, y Dios no es controlado ni depende de la materia. Cuando en mi pequeño cerebro, en esa materia gris que el Señor me ha puesto, que a veces se pone negra, en esa materia gris que el Señor me ponga, yo puedo concebir la idea de la espiritualidad de Dios. Voy a entender por qué Él es omnisciente, por qué Él está en todas partes, por qué Él lo sabe todo, por qué nada se escapa a su conocimiento, por qué Él lo abarca todo. Pero inmediatamente que yo trate de hacer una figura de Dios, ya lo tengo que limitar. ¿Entienden ahora por qué hay versículos que dicen que ningún lugar puede contender a Dios? Por lo que Él es espíritu. O sea, no es que Dios sea estas cosas, sino manifestaciones visibles que nos dan convicción de su presencia. Vamos a recordar que el Dios incomprensible es conocible por lo que Él ha revelado. ¿Okay? Aún así, da respuesta a nuestra incógnita. ¿Qué ustedes creen? ¿Responde nuestra incógnita lo que hemos acabado de decir? ¿O sigue siendo un misterio? Bueno, si sigue siendo misterio, es ahí donde yo tengo que decir, bueno, el problema está en mí. No tengo la capacidad quizás para entender algo tan profundo como es las manifestaciones de Dios. ¿Okay? Pero es importante que aprendamos, que es lo que estamos estudiando, Dios es un ser personal, espiritual. ¿Okay? Y por eso es que se muestra, como ahí leímos en 1 de Timoteo, como un Dios invisible. Así que no podemos decir que la Biblia se contradice. Precisamente el estudio de estos temas son tan vitales e importantes porque son los que usa mucha gente para basar algo que dice la Biblia y decir, yo no puedo aceptar que este libro sea de Dios porque mira lo contradictorio que es. Aquí dice una cosa y allá dice otra. Si estudiaran y se enfocaran verdaderamente en quién es Dios, se darían cuenta que no hay contradicción en las Escrituras. Y para mí, lo más revelante de este versículo es, se está revelando la gloria de Dios, pero Él no está dando ninguna figura de Él. ¿Okay? Porque si Él hubiera dado una figura, ¿okay?, inmediatamente la hubieran detallado. No hubieran detallado el piso, hubieran detallado la figura. Fíjense, hay inclusive personas que, y no tengo por qué estar en contradicción con esto, que creen que, bueno, se manifestó una teofanía de Cristo. Porque las teofanías de Cristo, sí, Él se presentaba visiblemente, con cuerpo. ¿Okay? Eso sí es verdad. Jesucristo se manifestaba físicamente. Si fue la teofanía de Cristo, lo cual, lo que yo no puedo aceptar un poquito es que cada vez que Cristo se presenta en su teofanía, la Biblia dice el ángel de Jehová. Lo menciona, ¿ves? Menciona el ángel de Jehová. Pero aquí no está mencionando al ángel de Jehová. ¿Ok, Giles? Entonces, y cuando vayamos al cielo tampoco vamos a ver a Dios cara a cara.
Yo pienso que el que vamos a ver es a Cristo. A Cristo sí, pero A a Dios Cristo. no. No tiene cara. Padre, no. Ese es el Ni problema. espíritu ni no. No tiene cara. Exacto. Mira, si nosotros decimos, Dios, te voy a ver cara a cara, ¿qué cara si Dios no tiene cara? Jesucristo sí, porque A Cristo sí, porque Él se personalizó. Y porque Él encarnó en persona, es que sí le podemos ver a Él cara a cara. Y vamos a poder dialogar con Cristo y hacer todo eso. ¿Okay? Pero siempre, fíjense, la idea es, vamos a tener el sentir de la presencia de Dios. ¿Okay? Hermano, y eso yo lo siento todos los domingos. Yo siento todos los domingos la presencia de Dios. No tenemos que hacer una figura para decir, ahí está Dios. Porque es que no puede haber figura, no la hay. ¿Okay? El invisible lo que hace es manifestar su gloria entre nosotros. Entonces nos deja saber a nosotros, nos da el sentir a nosotros de que nos encontramos en la presencia de Dios. En estos casos habían estas manifestaciones: fuego, humo, una nube, ¿entiende? La zarza ardiendo y otras manifestaciones así. Yo no, de lo del arco, yo tengo un poquito de dificultad. Esa fue la señal que Dios Pero de que fue- no iba a destruir. Yo sé, pero mandando por es un agua. pacto que hizo Dios con el hombre, pero no se presenta como una manifestación de Dios. ¿Entiendes? O sea, es una señal de pacto, pero no es una manifestación de Dios. La Biblia no lo detalla como una manifestación. La gloria de Dios que se encuentra en el lugar santísimo cuando el sumo sacerdote entra a ese lugar, que era el único que podía entrar, el Shekinah. Shekinah. ¿Qué palabra o qué forma se le puede dar a la gloria de Dios? Bueno, fíjate ¿no? que lo que él hacía era una manifestación de una columna de humo. Exacto. ¿Y qué aprendimos aquí? Que la columna de humo era símbolo de qué? Oración. Ira. Que consumía. Ira. El humo siempre en la Biblia es símbolo de ira. ¿Ok? Y la Biblia dice, Dios está irado todos los días con el pecado. Y lo que se manifestaba allí en el tabernáculo era la ira de Dios. Ira que era apaciguada con el sacrificio. ¿Entienden? Sí, digan las preguntas, que es importante. Yo no tengo apuro en ir adelante con este estudio, que no tenemos siempre apuro, pero lo importante es que nuestras mentes queden claras y podamos salir satisfechos, ¿no? ¿No dice que hizo a Jesucristo a la imagen de él? ¿A la imagen de quién? Dios. Sí. A la vez que toma forma humana, tú y yo somos creados a imagen de Dios. Sí, pero no dice que hizo a Jesucristo a la imagen de Que él. Dios no hizo a Cristo. Pero no dice que lo trajo al mundo a la imagen. A la vez que lo trae al mundo, ya está hablando de la humanidad de Cristo. Y claro que en su humanidad tomó nuestra semejanza, que es a la semejanza a la imagen de Dios. ¿Ok? Pero en naturaleza es Dios. ¿Ok? Pastor, Ajá. sí, entonces cuando Juan el Bautista lo bautiza a Jesús y dice en la Biblia también que bajo su espíritu En forma de en forma paloma. de paloma, o sea, hay Una manifestación oh, simbólica del Espíritu Santo. Ok, eso es otro tema. El Espíritu Santo tiene un montón de símbolos. Uno de ellos es la paloma, pero de nuevo vemos, el Espíritu Santo no encarnó. El que encarnó es Cristo. Entonces es un buen ejemplo que usted nos está presentando, porque cuando el Espíritu Santo da manifestaciones de su presencia, ha usado cosas que nosotros podamos relacionar humanamente. ¿Ok? Jill, So, cuando Moisés también hablaba con Dios, es también en forma de manifestación. como una manifestación. manifestación. Sí, señor. Porque tampoco tiene voz, Sí. como para nosotros escuchar. Es bien difícil definir cómo se oía la voz de Dios. Yo pienso que nosotros lo podemos experimentar como cristianos cuando yo tengo una certeza que Dios me dijo algo. Y lo increíble es que no se oye la voz audible de Dios, pero tú sabes que te habló. ¿Entiendes? Es difícil de explicar, pero así se siente. El creyente en comunión con el Espíritu Santo, no oímos a Dios audiblemente. ¿Sabe por qué no lo oímos? Porque, imagínense, dice, no hay hombre que no pueda oír a Dios y viva. Yo sé, porque también el pueblo decía que también ellos también querían escuchar, y entonces cuando ellos
finalmente fueron, después tenían miedo y Sí. dijeron, no, que tú sabes que Moisés se... ¿Cómo fue que Moisés escuchó esa voz y de nuevo fue algo que Dios usó? Siempre que lo usó fue manifestación. ¿Ok? Fue manifestación. Hermano, ¿usted quería decir algo? Sí, con referencia a eso, el Antiguo Testamento, diríamos, Dios se manifestaba de una forma. Para mí, cuando pasa al Nuevo Testamento, esto venía a ser para muchos de nosotros una incomodidad comprender la imagen de Dios, la voz de Dios, el oído de Dios, la boca de Dios, la mano de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor se preocupó y por eso en Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de varias maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habla por el Hijo. Es decir, en el Hijo es que nosotros podemos ver a Dios. Así mismo. O sea, pero lo importante de esto es que no podemos negar las manifestaciones, pero siempre tener en nuestra idea de lo que Dios es. ¿Okay? La Biblia no se contradice, sino que más bien la dificultad está en mí. La verdad bíblica es que Él es espíritu y esto excluye cualquier semejanza a la corporeidad. Él es un ser consciente por sí mismo, determinado por sí mismo, pero no hay en Él composición de partes. Quiere decir que lo visible de Dios son manifestaciones adaptadas a la concepción del hombre. No es que así sea Dios, es más, y la razón nos la da el mismo Señor, porque Él no quiere mostrar una figura de Él. Deuteronomio 4, 15 al 19. Deuteronomio 4, 15 al 19. Fíjense que dice, ¿ya lo tienen todos? Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuelve por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué me está diciendo a mí este versículo? Que me está diciendo a mí que ya hemos visto, en Dios no hay figura alguna. ¿Okay? Quiere decir que para que Él se haga visible, tiene que usar una figura. Pero si Él usa una figura, puede inmediatamente convertirse en un ídolo. ¿Entienden la idea? Entonces el mismo Dios que condena la idolatría dice, cuando yo me manifiesto, yo no me manifiesto en figuras. No pueden ver figuras mías porque yo no quiero que empiecen a adorar las figuras, sino que me sigan adorando a mí en fe, sin estar viendo. Entonces lo que Él hace es manifestar su gloria. Quiere decir que lo que ocurrió allí con Moisés, Aarón, los otros dos y los 70 hombres fue la manifestación de un símbolo o emblema de su gloria. ¿Okay? Y aparte de eso, están los que creen que fue una teofanía de Cristo. ¿Okay? Así que de todas estas cosas hemos hablado. Vamos a ver, no lo vamos a tratar hoy, el otro versículo que es Números 12, del 7 al 8, pero lo vamos a leer y nos vamos a ir con la cabeza bien caliente para que regresemos el domingo y sigamos discutiendo acerca de este asunto. Números 12, el 7 y el 8.
que dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, un tema muy interesante que lo vamos a tratar en nuestro próximo estudio. Pero antes de despedirnos, ¿ha quedado quizás alguna duda, alguna pregunta que ustedes quisieran en este momento decir? Bueno, sí, cuando el Señor se manifestó en las escrituras, en las tablas que le dio a Moisés, lo que dice que fueron escritas de su propio punto. Eso es una manifestación. Manifestación. A veces yo he pensado que el único que ha visto a Dios es Moisés, que él lo pudo ver. Pero ya vimos ya que, no, que son manifestaciones de Dios, porque es que no se puede ver a Dios, porque no tiene cuerpo, no tiene figura. Ya vimos que la única figura visible que vamos a poder tener de Dios es Cristo, la única figura visible. Lo demás son cosas que el Señor usa en toda su sabiduría. Cuando Él usa, escoge algo para usarlo, lo usa para que podamos captar un sentido simbólico y que en el simbolismo se revele algo de su carácter, de lo que Él es en persona, en esencia. ¿Entienden? Okay. Espero que hayan podido, por lo menos este versículo, haber sido aclarado y ver que no es contradictorio a las Escrituras, sino que se puede reconciliar. Algo que me ayuda a mí muchas veces cuando pienso en esas cosas es que piensa en el tamaño del universo. ¿Tiene tamaño el universo? Piensen en el tamaño del universo y piensen que el Señor es más grande que el universo. Entonces, ¿cómo abrazarlo? Exacto. No se puede. A Dios. Lo mejor es, como dice, tener la idea bíblica en la palabra, que Él es espíritu, que Él lo abarca todo. Y la otra parte que yo siempre parto de ese principio cuando dice la palabra que en el primer día Dios hizo, en el segundo día, así sucesivamente hasta el séptimo día, todo lo que humanamente el ojo del hombre conoce hasta el día de hoy. Cuando nada aquello existía, era un punto en la eternidad. Era un punto, ¿qué cosa era? Es una pregunta, y yo parto muchas veces de esa idea también, de que cuando nada existía, ¿qué cosa era, pastor? ¿Era un punto en el infinito? ¿Qué era un punto? Toda la creación, ¿qué cosa era? Solamente estaba en la mente de Dios. Ya, ahí está. Esa es la respuesta. Y que tiene que ser. Esa es la respuesta. Dios espíritu, porque a donde hay uno o dos o tres reunidos, ahí Él está. Bueno, entendemos ahora esos conceptos, nos ayuda mucho a entender de que en las cientos de iglesias que hay en el condado Lee, Él está reunido donde está su pueblo, simultáneamente en todos lados. Y ahora llévelo a toda la Florida, a todo Estados Unidos, a todo el mundo. Porque Él abarca todo. Él abarca todo. Y no solamente podemos apreciar su omnipresencia, pero también su omnisciencia. Que por eso dice Samita, ¿quién se va a escapar del conocimiento de la presencia de Dios? Esto es demasiado insondable para mí, no lo puedo entender, pero nadie puede escapar de los ojos de Dios. ¿Okay? Así que el próximo domingo vamos a seguir tratando acerca de este tema. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos, vamos a buscar un himno, el 140.